del Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario de Santiago y la presenta el doctor Julio Iglesias. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí, lo primero, tan temprano. Y en una mesa que yo creo que siempre que hablamos de páncreas y Sí. Eso, estar en una mesa en la que vamos a hablar y va a enlazar mucho con el tema de la discusión que acabamos de estar teniendo ahora. Yo creo que todos sabemos hoy en día, desde el punto de vista clásico, qué es un páncreas normal, como podemos tener aquí, y como comentábamos antes, el problema es que lo que habitualmente diagnosticamos como una pancreatitis crónica es cuando lo que nos encontramos son ya conductos residuales, fibrosis, perdón, la presencia de algunos islotes pancreáticos por ahí dispersos en el estudio por biopsia. El problema es que esto, que está disponible en muchas otras patologías, no lo tenemos nosotros disponible en la actualidad para poder diagnosticar desde el punto de vista anatomopatológico la presencia de una pancreatitis crónica. Y es uno de los problemas que tenemos importantes para el manejo de la enfermedad. Lo que sí que conocemos y está bien establecido es que los cambios morfológicos se presentan de forma evolutiva. Sabemos que inicialmente los pacientes van a tener procesos de inflamación crónica con un inicio de fibrosis. Esto a continuación se va a ir desarrollando fenómenos de alteraciones a nivel de los ductos pancreáticos que se van a dilatar, se van a encontrar irregulares y sabemos que la fase final de los procesos inflamatorios de la pancreatitis crónica es el desarrollo de calcificaciones. Y asociado con esto, lo que sabemos es que la probabilidad de insuficiencia pancreática, o sea, de deterioro de la función pancreática, va a ser progresivo, de manera que esta va a ser muy escasa. La insuficiencia pancreática, no estoy hablando de disfunción, sino de insuficiencia, va a ser poco evidente en las fases iniciales, cuando lo que tenemos es inflamación y fibrosis, y sabemos que esta se incrementa de forma lineal a medida que se va desarrollando los fenómenos inflamatorios y de destrucción del parénquima pancreático. La ventaja que tenemos en la actualidad es que se ha producido un desarrollo en los estudios que nos permiten evaluar la función pancreática y uno de los que tenemos ahora disponibles son los test endoscópicos de función pancreática, que es simplemente hacer una endoscopia hasta segunda porción duodenal, inyectamos secretina y obtenemos las muestras de lo que esperamos que es jugo pancreático y determinamos los niveles de bicarbonatos, una reproducción del test de secretina, y lo que sabemos es que la correlación es muy buena con el test clásico de intubación duodenal por una sonda, y que lo que sabemos es que la cuantificación del pico de bicarbonato es normal cuando este está por encima de 80 milimoles por litro. De manera que con esta técnica podemos medir probablemente no solo insuficiencia, sino disfunción pancreática. Y otra de las técnicas que disponemos en la actualidad es la elastografía, que lo que nos va a pedir es determinar la dureza de los tejidos en respuesta a la compresión, y esto hemos visto que es muy útil en el diagnóstico diferencial de lesiones sólidas, entre ellas probablemente donde más he trabajado es en el estudio de los tumores pancreáticos, pero nosotros hemos publicado nuestra experiencia en el papel de la elastografía en la determinación de fibrosis o de dureza en los pacientes con sospecha de una pancreatitis crónica, mostrando unos resultados realmente muy alentadores. En este contexto, nosotros lo que hemos visto es que podemos evaluar mediante la elastografía la probabilidad de insuficiencia pancreática, y de hecho hay un estudio que también se ha visto que permite evaluar el grado de fibrosis, y fijaros que cuando se evaluaron 58 pacientes en un estudio publicado por ITOI, fijaros las áreas bajo la curva en la correlación entre elastografía y el grado de fibrosis medido por la anatomía patológica, con lo cual parece que tenemos una técnica que es bastante útil para poder determinar el grado de fibrosis, con lo cual podemos medir función y podemos medir fibrosis. Con lo cual, nuestro objetivo fue evaluar la correlación entre el grado de fibrosis pancreática, determinadamente a la elastografía, y el grado de secreción pancreática, determinado mediante el test endoscópico de función pancreática en pacientes con pancreatitis crónica temprana. Diseñamos un estudio transversal, prospectivo y descriptivo, en el que incluimos pacientes con sospecha clínica de pancreatitis crónica y que tuvieran 3 o 4 criterios econdoscópicos, los pacientes de la zona gris, en el estudio basal. En estos pacientes los sometimos a una nueva econdoscopia. En este caso, la econdoscopia se extendía por 45 minutos. Estaban todos sedados con control bajo anestesia con propofol. Les administramos como la secretina del Cerecrelux según el siguiente algoritmo de manejo de la econdoscopia. Hicimos una evaluación econdoscópica basal con un estudio mediante elastografía, que determinamos el coeficiente de elasticidad en cabeza, cuerpo y cola, y utilizamos la media de las 3 determinaciones como resultado final.
Aspiramos el jugo gástrico y posteriormente administramos 0,2 microgramos por kilo intravenoso de secretina y obtuvimos las muestras de jugo duodenal, la secreción pancreática, a los 15, 30 y 45 minutos de los que determinamos los niveles de bicarbonato. Hicimos un estudio descriptivo, mostraremos los datos como media de desviación estándar y calculamos la correlación entre el coeficiente de elasticidad y el pico máximo de bicarbonato mediante un análisis de regresión logística. Incluimos 44 pacientes con una media próxima a los 40 años. Pudimos completar el estudio en 43. En uno tuvimos que suspender el procedimiento por una broncoaspiración que no tuvo ninguna implicación en el paciente, que se fue de alta después del procedimiento, pero que el anestesista nos pidió que suspendiésemos el procedimiento. De los pacientes que incluimos de los 43, 30 de ellos tenían 3 criterios de pancreatitis crónica y 13 de ellos tenían 4 criterios de la enfermedad. Y cuando determinamos los niveles de bicarbonato y del coeficiente de elasticidad, vimos que el 76% de los pacientes tenían unos niveles anormalmente bajos de bicarbonato, se tenían datos de disfunción pancreática, y todos los pacientes incluidos en el estudio, los 43, tenían un coeficiente de elasticidad por encima de la normalidad. Aquí podéis ver que los niveles medios de bicarbonato de la población fueron de 66 milimoles y los niveles medios del coeficiente de elasticidad, el strain ratio, eran de 3,55, cuando sabéis que los valores, el valor rango mayor de la normalidad en el estudio que hemos publicado está en 2,25. Y cuando hicimos el estudio de correlación, lo que encontramos es que en todos los sistemas de correlación que empleamos daban un resultado significativo. El mejor modelo era un modelo inverso, y fijaros el coeficiente de correlación que encontramos entre el grado de función medido por el test de secretina y la dureza del tejido fue realmente incluso mejor de lo que esperábamos, con una coeficiente de correlación de 0,724. De manera que lo que podemos concluir es que este estudio demuestra por primera vez la existencia de una correlación entre la secreción pancreática, estamos hablando de secreción pancreática, no de insuficiencia pancreática, determinando los niveles de bicarbonato, y el grado de fibrosis pancreática en aquellos pacientes con la hipótesis, en función del estudio basal de condoscopia, de tener una pancreatitis crónica temprana. Nada más. Muchas gracias.